Yo soy Raúl Cárdenas Osuna, soy codirector del colectivo Torolab y soy co-curador o comisario junto con Ana Vergés, Ana Martínez y Guillem Augé de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, de la 12ª. Mira, yo creo que más que del lado mexicano, yo creo que es del lado hiperhumano, ¿no? Yo creo que esta situación de la temática que tuvimos es una reflexión, es un diálogo interno que seguramente lo hizo todas y cada una de las familias que al verse obligadas en ver cómo la crisis económica y la crisis ambiental no eran suficientes, nos llega una pandemia. O sea, ¿a quién no tuvo su casa y dijo, bueno, es que cómo convierto esto en oficina, en hospital, en escuela, en parque? Cómo nuestra vida privada no solamente se extiende, sino empuja al territorio de lo público hacia tu vida privada. Cómo todas las cuestiones que parecían como prácticas que siempre habían estado en límites, en bordes y en fronteras, se convierten en márgenes de lo que en realidad deberíamos estar tomando en cuenta para estar observando objetivos que de una manera muy clara se nos presentó en la cara, aunque siempre habíamos estado platicando de ellos por décadas. Creo que desde ahí empieza el asunto de cómo empieza el diálogo y cómo termina convirtiendo en esto en habitar al margen. Y habitar al margen de una manera muy clara, no solamente en los niveles de habitabilidad, sino es estos márgenes de necesidades que se convierten también en nuevas formas de observar límites de la práctica. Y cómo desde dónde podemos, como siempre en nuestros países latinoamericanos, que estamos construidos entre autoconstrucción y informalidad, que viene a una velocidad distinta a la necesidad de nosotros en construcción de nuestros espacios en común, a la forma de responder, deja de tú de la industria inmobiliaria, de los gobiernos, de las universidades, de los programas académicos que tienen estos regímenes terribles de los semestres y cuatrimestres y eso, que no responden a las cuestiones que nos tocó vivir a todos. De ahí viene el debate y de ahí viene el diálogo de habitar al margen. Empiezan como metiéndonos un balazo en nuestro propio pie, por así decirlo, porque es decir a la forma natural de observar la belleza arquitectónica y las formas lindas de lo que observamos y publicamos, que a lo mejor hay que empezar a ver otros tipos de prácticas. Entonces eso limita mucho el rango de quién puede entrar, porque había proyectos que indudablemente eran bellos, ¿no? Y me hubiera encantado que hubiera habido un diálogo, y vale la pena tener aquí a Yusef Boigas del Comité Científico y a Zaida Muchi, de nuestra directora de jurados, los debates no solamente de qué proyectos son bellos y vale la pena que estén, sino cuáles no deben de estar y por qué no deben de estar, ¿no? Y tienen que ver con este debate de dónde estamos todos metidos ahorita en nuestra vida, ¿sí? Y cómo la arquitectura, igual que otras prácticas, se conjugan en la manera como todos habitamos, y es más vital y necesaria que muchísimas prácticas, y no le hemos hecho tanto caso. Y en nuestros países, sobre todo deja tu Iberoamérica, sino Latinoamérica, ¿sí? En donde quién realmente puede pagar arquitectos y qué tan necesarios somos, porque sí lo somos, a todos afectamos. Entonces, ¿cómo observamos la arquitectura casi como un servicio público, como verlo como salud pública? ¿Me explico? ¿Y desde dónde encontramos ese tipo de trabajos que a veces ligan entre el, ¿cómo se llama?, entre el ámbito de lo artístico, científico, tecnológico, emprendimiento social, activismo, ¿sí? Pero que nos dan como unas notas y referencias de formas distintas, no solamente de generar espacios, sino de entenderlo, hacer los procesos y nuevas dinámicas de entender contextos y responder a ellos. Porque para algo que somos muy buenos es para programar y tener nuestros parámetros y reconvertir esos parámetros en esta forma de conjugarnos en estos espacios. Pero entonces, ¿sí?,
¿Cómo empezamos ahorita a entender o a buscar estos nuevos trabajos que son literalmente evidencia de cómo sí, ¿verdad? Creo que es importante que suceda en México por una cuestión muy egoísta, ¿no? O sea, vivimos entre Sinaloa y Tijuana y Baja California y tenemos necesidades muy específicas. O sea, todos los días, desde que nos levantamos y nos recuerdan, o sea, y nos dicen, ¿no? En 3 días a la semana no va a haber agua en Tijuana, ¿no? O que llegue unos tipos y de una manera inaudita quemen camiones y nos, ¿cómo se llama? Y nos limiten nuestra forma de transitar y de salir y nos digan, hay un toque de queda y no lo diga realmente el Estado, ¿sí? Nos recuerda que tenemos toda una corresponsabilidad en cómo todos vivimos, ¿no? Son problemáticas que parecerían así como de, casi como de una ciencia ficción más parecida a como algo cyberpunk que a una ciencia ficción tradicional, y resulta que como que el futuro nos alcanzó, ¿verdad? O sea, no me hubiera imaginado que me iba a tocar estar viviendo así cuando yo era chico, ¿no? Y este tipo de realidades a veces tan difícil explicárselas a otros países. Llegas a otros países y te cuentan otras cosas que te vuelan la cabeza, ¿verdad? Y que te dicen unas soluciones brutales que no te queda más que llorar por la inspiración de lo que están haciendo, por los resultados que tienen y por la belleza de los proyectos, ¿no? Pero creo que México tiene muchas cosas que aportar también, ¿no? Y entonces, por un lado, de una manera egoísta, por tratar de reflexionar sobre nuestro propio territorio, pero abriéndonos con estos ojos y con esta sensibilidad de lo que nos ocurre al día a día, tratar de observarlo con nuestros países hermanos. Mira, desde los programas docentes, que es una categoría inédita que nos gusta mucho, te voy a poner dos ejemplos claros, ¿no? Uno sería arquitectos de cabecera y otro sería Urbint. Arquitectos de cabecera es precisamente de esto que estábamos hablando, de arquitectura como servicio, ¿no? No a quien lo pueda pagar o no, sino a quien lo necesita, ¿no? Y entender que la arquitectura otra vez se extiende más allá de nuestros espacios normales del quehacer real y conviven entre prácticas de procesos sociales, ¿sí? Formas distintas de generar economías colectivas para generar estos espacios y formas distintas del quehacer pedagógico para hacer proyectos reales que van acompañando tus programas en tiempos académicos que siempre son malabares, ¿verdad? Y por otro lado, que esta es una conversación que ya va para los 10 años, que empieza en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ¿no? Y con gente como Ivonne Bilbao, Josep Boigas, Tonet Font, Zaida Muchi, Raúl Avilla, y llega a Colombia, a Argentina, a México con nosotros,